aquí en el día de hoy. Para mí de verdad es una gran alegría estar aquí hoy. Yo, como mencionó Ramón anteriormente, me gradué de esta facultad. Yo creo que es la primera vez desde que me gradué que regreso a este anfiteatro donde tantas veces vine a escuchar a mis profesores disertar sobre distintos temas. Yo también quiero agradecer a Ramón y a Nelson nuevamente por brindarme la confianza que se necesita para permitirme dirigirme a ustedes en el día de hoy, en la mañana de hoy, en una actividad que yo creo que es muy importante. Y además de esta presentación que les voy que ahora pondré a su disposición, espero verlo a través del día de hoy y mañana en los distintos paneles. A mí se me solicitó hablar sobre el tema de la Asamblea Constituyente del Pueblo, el cual es un tema que a mí siempre me ha interesado muchísimo, y yo propongo que abordemos ese tema teniendo tres cosas en mente. Primero, hablar un poco sobre por qué es que necesitamos convocar una Asamblea Constituyente, porque eso podría ser una buena idea. Segundo, hablar un poco sobre la naturaleza de la Asamblea. Y tercero, sobre cuáles deberían ser algunos de los objetivos de esa Asamblea. Y yo propongo hacer eso a través de la presentación de tres argumentos principales. El primero es que la Constitución de Puerto Rico es, a mi juicio, mucho más que el documento titulado Constitución del Estado Libre Asociado. La Constitución de Puerto Rico, argumentaré, no meramente organiza las estructuras básicas de nuestro gobierno interno y regula la relación entre los ciudadanos y el Estado, sino que la misma protege la relación de subordinación en la que se encuentra Puerto Rico con respecto a los Estados Unidos. Segundo, me dispongo a bosquejar algunos principios de teoría constitucional que permiten subrayar los problemas principales de nuestro orden constitucional y que a la misma vez proveen algunas herramientas para superarlos. Y finalmente, argumentaré que la sustitución de la Constitución de Puerto Rico debe ocurrir a través de un proceso altamente deliberativo y participativo, como lo sería una Asamblea Constituyente debidamente organizada. Comencemos entonces a hablar, o a hacernos la pregunta de qué es una Constitución. ¿Qué es una Constitución? Muchas veces nosotros decimos, los abogados, los juristas, que una Constitución es la ley suprema de un país. Y eso es cierto en muchos casos, pero esa definición no es lo suficientemente amplia, pues existen constituciones que no pueden caracterizarse como leyes supremas. Por ejemplo, la Constitución de Nueva Zelanda, el país en donde yo trabajo y vivo, esa constitución tiene el mismo estatus legal que cualquier otra ley. Una definición un poco mejorada de la idea de constitución describiría a la constitución como un documento que distribuye y limita el ejercicio del poder político. Establece las estructuras básicas del gobierno, la manera en que las leyes ordinarias serán adoptadas, etc. Por ejemplo, nos referimos así a la Constitución de Francia, a la Constitución de Estados Unidos y a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero el problema es que hay constituciones que no se encuentran en un solo documento. La Constitución de Canadá, por ejemplo, incluye una serie de leyes enumeradas en un anejo al Constitution Act de 1982. Entonces uno podría decir, bueno, pues entonces modifiquemos esa definición para decir, en vez de documento, decir documentos o una serie de documentos. Pero el problema es que hay constituciones o las constituciones en general, normalmente incluyen convenciones o costumbres no escritas que a pesar de que su incumplimiento no violenta el derecho positivo, en la práctica son tratadas como vinculantes por los actores políticos. Por ejemplo, para que un proyecto de ley se convierta en una ley en Reino Unido, ese proyecto de ley tiene que ser consentido o firmado por la reina. Y no existe ninguna norma, ninguna ley, ninguna disposición escrita que le imponga a la reina la obligación de firmar cada ley. Pero sería impensable en Reino Unido que la reina se negara a firmar un proyecto de ley. Y si en el caso hipotético que la reina se negara a firmar un proyecto de ley, sus acciones se describirían en Inglaterra o en Reino Unido como inconstitucionales. Eso sería impensable, pero si pasara, se describirían esas acciones como inconstitucionales.
Entonces, una constitución, como vemos, definir el concepto de constitución no es una cosa sencilla, no simplemente podemos decir una constitución es un documento, es una ley suprema. Entonces, pensemos ahora, a la luz de esa breve introducción, en la Constitución de Puerto Rico. ¿Qué es la Constitución de Puerto Rico? Generalmente, si nos hacemos esa pregunta, la contestación sería, bueno, la Constitución de Puerto Rico es está contenida en el documento titulado Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual, un documento para que de aquí en adelante llamaré con el nombre de Constitución de 1952. Si uno pregunta qué es la Constitución de Puerto Rico, la mayoría de la gente diría, bueno, la Constitución de Puerto Rico es ese documento que se titula Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y eso no está tan lejos de la verdad, porque como sabemos, ese documento en su artículo 1 regula el ejercicio, describe la forma republicana del gobierno de Puerto Rico. El artículo 2 contiene una carta de derechos, el artículo 3 regula el ejercicio del poder legislativo, el artículo 4 establece las funciones y deberes del poder ejecutivo, el artículo 5 establece la estructura del sistema judicial y el artículo 7 establece los procesos mediante los cuales esa constitución puede ser modificada. Es decir, que ahí en ese documento se encuentra la mayor parte, si podemos decir así, de la Constitución de Puerto Rico. Existen diversas razones por las cuales uno podría pensar que sería buena idea modificar varias de esas disposiciones. Por ejemplo, el artículo 3 probablemente debería ser modificado para enmendar aquellas disposiciones que establecen una legislatura bicameral y adoptar así una legislatura unicameral. También hay razones para expandir la Carta de Derechos y en cierto modo ponerla a la altura de nuestros tiempos a través del reconocimiento de derechos de segunda y de tercera generación. Pero para propósitos del día de hoy, a mí me gustaría enfocarme en el artículo 7 de la Constitución de 1952, pues es en ese artículo, en la fórmula de enmienda de la Constitución de 1952, en donde podemos identificar, a mi juicio, las bases fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Ese artículo 7 establece dos procedimientos distintos de reforma constitucional, uno para enmendar y el otro para revisar la Constitución de 1952. La sección 1 del artículo 7 establece que la Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a la Constitución con el voto de 2/3 partes de los miembros de cada Cámara, y estas entrarán en vigor si son ratificadas por el pueblo en referéndum. Ese es el proceso que generalmente se ha tratado de utilizar para modificar la Constitución, y fue el que se utilizó, por ejemplo, como parte del referéndum que hubo recientemente acerca de la fianza y de la modificación de la rama legislativa. La sección 2 del artículo 7 se titula Revisión de la Constitución por Convención Constituyente. Es un proceso distinto de reforma constitucional que dispone que la Asamblea Legislativa podrá, también con el voto de 2/3 partes y con un referéndum, consultar a los electores para conocer si desean que se convoque a una convención constituyente para hacer una revisión de la Constitución de 1952. Hasta aquí el artículo 7 no presenta ninguna anomalía. De hecho, son muchas las constituciones a través del mundo que contienen fórmulas de cambios similares y que distinguen entre distintos tipos de reforma constitucional, requiriendo que aquellos cambios que son más fundamentales o más generales se adopten a través de determinados procedimientos. Por ejemplo, la Constitución de Paraguay de 1992 distingue en su artículo 290 entre enmiendas y reformas, disponiendo que las reformas tienen que ser adoptadas a través de una convención nacional constituyente. Tampoco existe ninguna anomalía con respecto a la primera oración de la sección 3 del artículo 7, la cual se titula Limitación a las enmiendas. Y dispone, y cito, ninguna enmienda a esta Constitución podrá alterar la forma republicana de gobierno que por ella se establece o abolir su Carta de Derechos. Este tipo de cláusula, que en la teoría constitucional se conoce como cláusula pétrea o cláusula de intangibilidad, es muy común también en las constituciones modernas. Lo que hacen dichas cláusulas es colocar ciertos principios o disposiciones fuera del alcance del poder de reforma constitucional. Como dije, son muy comunes. Por ejemplo, tan temprano como en 1821, la Constitución de la Gran Colombia disponía en su artículo 190 que no sería objeto de reforma constitucional, entre otras cosas, la forma de gobierno, la independencia y la soberanía nacional. No obstante, es importante señalar que, a diferencia de las cláusulas de intangibilidad contenidas en otras constituciones,
las cláusulas de intangibilidad contenidas en la Constitución de 1952 operan solamente contra el procedimiento de enmienda. Recuerden que el artículo 7 establece los procedimientos, el de enmienda y el de revisión. Pues esa primera cláusula de intangibilidad que leí anteriormente solamente opera contra el procedimiento de enmienda. Es decir, que uno no puede alterar la forma republicana del gobierno o abolir la Carta de Derechos utilizando el proceso de enmienda. Sí, aparenta ser posible hacer eso utilizando el otro proceso de revisión constitucional. En la mayoría de las constituciones esto no sucede. Las cláusulas de intangibilidad normalmente operan contra todos los mecanismos ordinarios para ejercer el poder de reforma. En el contexto de la Constitución de 1952 esto es perfectamente lógico, dado que la revisión de la Constitución se lleva a cabo a través de una convención constituyente, la cual es un proceso similar al que se utilizó para crear la Constitución originalmente. Pues todo lo anterior, como dije antes, es enteramente consistente con distintas tendencias dominantes en el constitucionalismo moderno. El problema comienza en la segunda oración de la sección 3. Esa segunda oración, la cual voy a citar a continuación, no aparecía en el texto original de la Constitución de 1952, sino que la misma fue añadida a petición del Congreso de los Estados Unidos, el cual, a través de la Ley 447, expresó que el artículo 7, la fórmula de enmienda, no entraría en vigor hasta que se le añadiera lo siguiente, y cito: cualquier enmienda o revisión, o sea, aquí esta cláusula de intangibilidad que voy a leer ahora aplica con respecto a las enmiendas, pero también con respecto a las revisiones. Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso 81º, adoptada con el carácter de un convenio. Luego de haber sido requeridas por el Congreso, la Convención Constituyente del 52 aceptó la inclusión de esa cláusula, de esa oración en la sección 3, y luego ese cambio fue presentado a los electores en las elecciones generales de 1952, recibiendo una mayoría de votos. Y con esto no quiero decir que válidamente se consintió a la inclusión de esa cláusula en la Constitución, sino meramente como un proceso formal en que se le pidió a los electores que votaran a favor de esa adición. Ahora bien, estas cláusulas de intangibilidad que leí anteriormente, contenidas en esa segunda oración a la sección 3, de la sección 3, son únicas en su género, pues entre otras cosas lo que hacen es proteger el aparato jurídico que regula las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ese es el objetivo de esas cláusulas de intangibilidad. Dicho de otra manera, tiene el objetivo de petrificar, es decir, de garantizar la permanencia del sistema colonial. Por ejemplo, para que tengan una idea, la primera de esas cláusulas requiere que cualquier enmienda o revisión sea compatible con la Ley 447, es decir, con la resolución del Congreso que aprobó la Constitución. Esto quiere decir, aunque pueda parecer increíble, que sería técnicamente inconstitucional utilizar el poder de reforma para añadir a la Constitución de 1952 una disposición que reconozca el derecho de todo niño a recibir cuidados y ayudas especiales, o el derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. ¿Por qué dichas enmiendas o revisiones serían inconstitucionales? Porque esos derechos que acabo de leer ya formaban parte de la sección 20 del artículo 2, la cual el Congreso en la Ley 447 determinó que no podía formar parte de la Constitución. Otra de las cláusulas de intangibilidad incluidas en la sección 3 coloca fuera del alcance del poder de reforma cualquier enmienda o revisión incompatible con la Ley de Relaciones Federales y la Ley 600. Como sabemos, en su artículo 9, la Ley de Relaciones Federales establece lo siguiente: las leyes estatutarias de los Estados Unidos que no sean localmente inaplicables, salvo lo que en contrario se dispusiere la presente, tendrán el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos. Como sabemos, lo que quiere decir esa disposición en la práctica es que cada una de las leyes federales adoptadas por el Congreso de los Estados Unidos, con excepción de las leyes de renta interna, aplica automáticamente en Puerto Rico, aunque
nosotros no hayamos consentido a ellas. Pero un ejemplo de una enmienda violatoria de esas últimas cláusulas de intangibilidad que se refieren a la Ley de Relaciones Federales y a la Ley 600 sería, por ejemplo, enmendar o revisar nuestra Constitución de 1952 a través de una disposición que estableciera lo siguiente, y cito, esto es una adición hipotética a la Constitución: solo tendrán fuerza y vigor en Puerto Rico los proyectos adoptados por la Asamblea Legislativa según el procedimiento establecido en el artículo 3 de esta Constitución y sancionados por el Poder Ejecutivo conforme al artículo 4. Una disposición como esa, en la cual en cualquier otra Constitución no sería meramente que una tímida afirmación del principio democrático, sería inconstitucional en Puerto Rico porque estaría en abierto conflicto con el antes mencionado artículo 9 de la Ley de Relaciones Federales, que dispone que no solamente las leyes que aprobamos nosotros aplican aquí, sino también las leyes que adopte el Congreso de los Estados Unidos. Y yo creo que, y la razón por la que hago tanto énfasis en esto, es que el significado constitucional de esas cláusulas de intangibilidad ha pasado un poco desapercibido en nuestro país. En el plano jurídico, esas cláusulas no solo le otorgan rango constitucional al derecho positivo estadounidense que regula las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, sino que le otorgan el más alto rango. Es decir, mediante esas cláusulas se reconoce un poder superior al pueblo y a la Constitución misma. Por eso, cuando el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley, la ley aplica en Puerto Rico, independientemente de que sea contraria a una disposición de la Constitución de 1952, como ocurre, por ejemplo, con las leyes que establecen la pena de muerte. En ese sentido, en estrictos términos jurídicos, nuestra Constitución la conforma no solo el documento titulado Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sino como mínimo la suma de ese documento, de las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, de las leyes que regulan las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, entiéndase la Ley de Relaciones Federales, la Ley 447, la Ley 600, y cada una de las leyes de Estados Unidos que entra en conflicto con la Constitución de 1952. Y cada una de esas disposiciones anteriores afecta a los principios básicos bajo los cuales opera el poder político en Puerto Rico y fija límites jurídicamente insuperables para nuestros poderes públicos. Ahora bien, de la anterior discusión se desprenden al menos dos ideas principales. Primero, que la Constitución de Puerto Rico no solamente organiza las estructuras básicas de nuestro gobierno interno, sino que también protege el aparato jurídico que regula las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Segundo, que ese aparato jurídico, consagrado en el artículo 7 antes citado, es altamente antidemocrático, pues implica que estamos sujetos a leyes o obligados a obedecer leyes, a obedecer normas que no podemos modificar. Y como ustedes saben, cualquier concepción de la democracia asume que en un sistema democrático los ciudadanos solo están obligados a obedecer leyes en cuya creación tuvieron la oportunidad de participar, ya sea directamente o a través de sus representantes electos. Por supuesto, no es sorprendente que un sistema colonial sea inconsistente con ese principio democrático, pues la manifestación jurídica del colonialismo es precisamente esa. Es decir, uno puede definir el coloniaje desde una perspectiva económica, social, pero desde una perspectiva jurídica. Una colonia no es meramente que es simplemente un país en el que aplican leyes de otro país. Eso es lo que es una colonia. Por eso, en todos los procesos de descolonización a través del mundo, el primer acto jurídico importante es la adopción por el imperio, por la colonia, de una ley que dice desde este momento en adelante las leyes del imperio no aplicarán en la colonia. En los próximos minutos lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a exponer brevemente la teoría del poder constituyente con el objetivo de arrojar alguna claridad al orden constitucional anteriormente descrito y a la misma vez ir sentando las bases, los fundamentos teóricos de la convocatoria a una asamblea constituyente. El poder constituyente, dicho en pocas palabras, es la facultad de crear constituciones nuevas en cualquier momento. Es el poder extrajurídico de crear un nuevo punto de partida legal, es decir, una capacidad de colocarse fuera del orden constitucional, evaluar su deseabilidad
y reemplazarlo o transformarlo de maneras fundamentales. En ese sentido, el poder constituyente opera en el terreno de lo político y no está obligado a respetar la Constitución vigente ni norma jurídica alguna, pues su función, como dije, es precisamente la de inaugurar una nueva legalidad. O sea, el poder constituyente es un concepto muy importante en la teoría constitucional moderna y contemporánea, y por eso es necesario que nos detengamos en él brevemente, porque si nos interesa convocar una asamblea constituyente, necesitamos pensar y discutir la teoría del poder constituyente. Bien, la idea es que una vez una constitución entra en vigor a través del ejercicio del poder constituyente, que es el poder de crear nuevas constituciones, el poder constituyente desaparece, pero solamente temporalmente, aunque siempre es retenido por su titular, que en una democracia siempre es el pueblo, es decir, el pueblo es el titular del poder constituyente, adopta una constitución, y una vez esa constitución es adoptada, el poder constituyente del pueblo desaparece temporalmente, no se ejerce continuamente, pero siempre permanece ahí, como decía Carl Schmitt, al lado y por encima de la constitución. Una vez se adopta la constitución, entran en escena los poderes constituidos, que no son otra cosa que las instituciones ordinarias del Estado, por ejemplo, las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, y las competencias de cada una de esas ramas. La adopción de leyes ordinarias, la adjudicación de controversias entre ciudadanos, llevar a cabo actos administrativos, son todas tareas propias, son todas competencias de esos poderes constituidos. Y entre las competencias de los poderes constituidos también se encuentra la facultad de reformar la Constitución vigente. Es decir, a diferencia del poder constituyente, el cual es anterior a la Constitución y no está sujeto a límite alguno, el poder de reformar la Constitución, de enmendar o revisar la Constitución, está sujeto a los límites procesales y sustantivos, por ejemplo, cláusulas de tangibilidad, contenidos en la Constitución misma. Si pensamos en la actual Constitución de Puerto Rico, a la luz de este breve repaso de la teoría del poder constituyente, nos vemos obligados a responder a la siguiente pregunta: ¿quién es el titular del poder constituyente en Puerto Rico? Una simple lectura de la anteriormente mencionada sección 3 del artículo 7 de la Constitución de 1952 es suficiente para concluir que actualmente la Constitución de Puerto Rico no descansa en el poder constituyente de los puertorriqueños, y por eso es tan importante hacer énfasis en esas secciones. La Constitución de 1952, como vimos, contiene cláusulas que no solamente operan contra el poder de enmienda y revisión, sino que también le prohíben al pueblo mismo establecer un orden constitucional democrático a través de medios jurídicos, es decir, de medios legalmente reconocidos por el sistema constitucional actual. Es decir, establecen un límite al cambio constitucional que tiene el efecto de negarle a los puertorriqueños el derecho a gobernarse a través de sus propias leyes, lo que no es otra cosa, como vimos anteriormente, que una negación de la democracia. Entonces, la conclusión inevitable es que en el contexto de la Constitución de 1952, el titular del poder constituyente es el Congreso de los Estados Unidos, el cual no solo autorizó la creación de la Constitución de 1952 a través de la Ley 600 y estableció condiciones respecto a su contenido, sino que jurídicamente tiene la facultad de modificar cada una de las leyes federales a la que hace sección la segunda oración de la sección 3 del artículo 7, así como de adoptar leyes federales contrarias al texto constitucional creado en 1952. La pregunta que surge entonces desde el punto de vista de la democracia es ¿qué hacer ante un orden constitucional que, por un lado, niega la posibilidad de un sistema democrático y coloca la titularidad del poder constituyente en manos de una legislatura extranjera, y por otro lado no establece procedimiento jurídico alguno a través del cual pueda sustituirse ese orden constitucional con uno nuevo? Una respuesta rápida a esa pregunta sería, bueno, pues es necesario entonces crear un orden constitucional nuevo, aunque eso implique una violación al orden constitucional establecido. Y esa constitución puede ser correcta, pero entonces surgiría una pregunta adicional. Sería, si eso, aun si eso es correcto, aun si esa es la manera en que deberíamos actuar, ¿en dónde descansaría la legitimidad del nuevo orden constitucional, el cual
inevitablemente habría nacido de una ilegalidad. Ilegalidad, por supuesto, con respecto al sistema constitucional de Puerto Rico y Estados Unidos, no con respecto al derecho internacional, pero eso es otro tema. Entonces, veamos brevemente cómo una constitución nueva puede relacionarse con el orden constitucional anterior. Y hay dos maneras principales. Primero, la creación de una nueva constitución puede llevarse a cabo conforme a las reglas de cambio constitucional contenidas en la constitución anterior. Ese fue el caso, por ejemplo, de la adopción de la Constitución de Bolivia del 2009, la cual se adoptó conforme al procedimiento de enmienda contenido en la anterior Constitución de 1967. Existen otras constituciones, sin embargo, cuya validez es indiscutible, nadie diría que son inválidas, a pesar de que fueron adoptadas en violación a las normas de cambio del orden constitucional anterior. Ese es el caso, por ejemplo, de las constituciones actualmente en vigor en Colombia y en Venezuela, las cuales fueron adoptadas por asambleas constituyentes, a pesar de que las anteriores constituciones de esos países no contemplaban ese mecanismo de cambio constitucional. Y tanto en Colombia como en Venezuela, aquellos que se oponían a la creación de las nuevas constituciones acudieron a los tribunales y le solicitaron a los tribunales que declararan ilegal la convocatoria a la Asamblea Constituyente por ella no estar autorizada por el texto constitucional vigente. En ambos casos, las Cortes Supremas de Justicia de esos países expresaron que el pueblo, en el ejercicio del poder constituyente, puede crear una constitución nueva a través de cualquier procedimiento, siempre y cuando ese procedimiento sea uno apropiado para ese ejercicio. Es decir, que sea un proceso participativo y deliberativo, pues de otra manera no se trataría de un ejercicio real del poder constituyente del pueblo. En Colombia, por ejemplo, la Corte expresó que como el pueblo colombiano era el titular del poder constituyente, y cito, puede en cualquier tiempo darse una constitución distinta a la vigente hasta entonces, sin sujetarse a los requisitos que ésta consagraba. Y añadió que teniendo el poder constituyente, y cito, un carácter soberano del cual emanan los demás poderes, no puede tener otros límites que los que él mismo se imponga, ni los poderes constituidos pueden revisar sus actos. En otras palabras, las constituciones nuevas de Colombia y de Venezuela son válidas, pero su validez no radica en que fueron adoptadas de acuerdo a los procesos legales establecidos en el momento en que fueron adoptadas. Por el contrario, su validez radica en que las mismas fueron adoptadas a través de procesos legítimos desde un punto de vista democrático, aunque no técnicamente legales conforme al orden constitucional vigente. En el contexto de Puerto Rico, esto quiere decir que la adopción de un orden constitucional democrático, si bien inconstitucional con respecto a la Constitución de 1952, encontraría el fundamento de su validez en el carácter democrático del procedimiento utilizado para su creación. En términos prácticos, dicho procedimiento tendría que asumir la forma de una asamblea constituyente verdaderamente constituyente. Dicha asamblea, a mi juicio, poseería dos características principales. Primero, sería una asamblea constituyente lo más inclusiva y participativa posible. Esto no solamente quiere decir que la asamblea debe ser convocada a través de un referéndum, sino que el proceso de elección de delegados, las reglas de operación de la asamblea, el proceso para rechazar o ratificar sus propuestas, deben promover la participación y deliberación de los ciudadanos ordinarios. Es decir, el requisito de participación, inclusión y deliberación no se satisface meramente porque hay un referéndum. Por ejemplo, el proceso de elección de los delegados no debe o no puede estar dominado por los partidos políticos. Y los candidatos a delegados deberían correr a nivel de toda la isla. Pues aquí, en el caso de una asamblea constituyente, el objetivo no es representar los intereses particulares de distintas áreas o regiones, sino los intereses de Puerto Rico como país. Asimismo, los procesos internos de la asamblea deben ser lo más transparentes y públicos posibles. Por ejemplo, los ciudadanos que no estén sirviendo como delegados deberían tener maneras de participar en el proceso, lo que podría ocurrir a través de los medios electrónicos, como ha ocurrido recientemente en países de América Latina, o a través de procesos formales, mediante los cuales grupos de ciudadanos puedan requerir a la asamblea tomar en consideración determinadas propuestas. Y el proceso de ratificación referendaria, al final,
debería también estar precedido por oportunidades amplias. Tendría simplemente un valor simbólico, porque ese cambio constitucional sería equivalente a que en 1952 la Convención Constituyente se hubiese negado a aceptar las condiciones establecidas por el Congreso de los Estados Unidos, y en ese sentido hubiese al menos potencialmente transformado en una asamblea constituyente verdadera. Eso no ocurrió en aquel momento, pero no hay razón para que no pueda ocurrir ahora. Una vez esas modificaciones sean aprobadas en un referéndum, se le estaría indicando al Congreso de los Estados Unidos que el pueblo de Puerto Rico se ha declarado titular del poder constituyente y que ha asumido la facultad soberana de transformar el orden constitucional vigente y convertirlo en uno autóctono, es decir, en un orden constitucional basado en un ejercicio de la soberanía popular del pueblo de Puerto Rico y no en una ley de los Estados Unidos. Como señalé anteriormente, los cambios anteriores, si bien servirían de antesala a un proceso de descolonización en el que el pueblo de Puerto Rico no aparecería jurídicamente predeterminado a ser una colonia de los Estados Unidos, como ocurre ahora, por sí solo no eliminaría la relación de subordinación en la que se encuentra nuestro país. Por eso, luego de llevar a cabo esos cambios en la Constitución de 1952, el segundo objetivo de la Asamblea Constituyente debería ser obtener un mandato del pueblo de Puerto Rico para deliberar sobre su relación con los Estados Unidos. Pero esa deliberación ocurriría no desde la situación colonial actual, sino desde una realidad jurídica en la que el pueblo ha asumido la titularidad del poder constituyente y en la cual el futuro del país descansa no en las manos del Congreso, sino en la voluntad política de los puertorriqueños. Muchas gracias por su atención.